anhelándote más que nunca, más que ayer. Aquí estoy, añorándote más que nunca, más que ayer. Déjame verte, déjame oírte, déjame estar donde tú estás y recobrar lo que perdí. Déjame verte, déjame oírte, déjame ver tu amor en mí. Déjame estar cerca de ti, cerca de ti. Déjame verte, déjame oírte. Reunidos estamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque efectivamente tener ojos no garantiza ver. Tener oídos no garantiza oír. Escuchemos la palabra del Evangelio hoy 11 de febrero, viernes. Nuestra Señora de Lourdes. En aquel tiempo dejó Jesús el territorio de Tiro, pasó por Sidón, camino del lago de Galilea, atravesando la Decápolis, y le presentaron un sordo que además no podía hablar, y le pedían que le pusiera las manos. Él, apartándolo de la gente a un lado, le metió los dedos en los oídos y con la saliva le tocó la lengua, y mirando al cielo suspiró y le dijo, Efetá, esto es, ábrete. Y al momento se le abrieron los oídos y se le soltó la traba de la lengua y hablaba sin dificultad. Él les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más se los mandaba, con más insistencia lo proclamaban ellos. Y en el colmo del asombro decían todos, todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. No es por demás que San Marcos, que sobre todo por ser uno de los evangelios, por ser el primer evangelio de los que tenemos redactado, más antiguo, tiende a la geografía. Jesús no está en Jerusalén. Jesús está más allá del Jordán, lo que después se llamó la Transjordania. Jesús está más allá de los límites de Jerusalén, en la Decápolis, en la región de Tiro, de Sidón, Siria. En la región donde vive la gente de la periferia, pues. La gente que no puede pagarse el lujo de vivir en la capital. La gente que no puede tampoco tener una forma de vida como la que se exige tener en Jerusalén. Es ahí donde Jesús va. Y es ahí donde Jesús se encuentra con gente que no oye o que no puede hablar. Todos sabemos, ¿verdad?, que si alguien no oye, no habla. Nosotros hablamos porque oímos las palabras que nos dijeron de pequeño y las empezamos a repetir. Esta vinculación del habla al oído es muy importante. Porque Jesús se da cuenta que a esa gente le dicen cosas que ella no oye, no entiende. Le dicen cosas que ella no comprende en su horizonte. Le dicen cosas que pues no sé, a veces me da la impresión que es un poco como nosotros en la Iglesia Católica, que a veces andamos hablando de cosas que a nadie le interesan, o de cosas que a nadie le importan, o peor, de cosas que a nadie le preocupan, que no son un problema. Y nosotros las hacemos como un grande problema, ¿verdad? Y se las decimos y les insistimos, y que tienes, y que tienes, y que tienes. Entonces pues el sordo está sordo, y menos va a hablar.
Porque no va a hablar lo que tú quieres que diga, va a decir otras cosas. Y como esas otras cosas no son lo que tú dices, lo que tú quieres que oigan, entonces el otro se vuelve no solo sordo, sino también mudo. Y Jesús a esas personas es enviado para liberarles, para escucharles, para que lo escuchen y así puedan hablar con Él. Es interesante, ¿verdad? Todos lo sabemos, pero a veces nos cuesta trabajo vivirlo. Que para hablar hay que escuchar. ¿Cómo puedes hablar de una cosa que no has oído? Por eso cuando uno no entiende lo que dice la gente, sea porque es otro idioma, sea porque es otro contexto, sea porque es un tema que no conozco, pues yo mejor me callo. Yo no puedo hablar de lo que no conozco. El hablar viene del oír. Y si a esta gente nadie le ha hablado con la palabra de salvación, claro que no oyen, claro que no escuchan. Queridos hermanos, el Evangelio tiene ese poder de destapar los oídos, de abrirnos a un mundo real. Efetá, esto que dice Jesús, nos lo vuelve a decir a nosotros, ábrete, ábrete a los demás, óyelos, no seas sordo. No nomás quieras que te oigan a ti. No seas sordo. Ábrete. Es esto que el Papa dice de la periferia, ¿no? Pensamos que los otros son malos porque no hablan como nosotros, porque no dicen lo que nosotros decimos, porque no hacen lo que nosotros hacemos. Y pensamos que porque no hacen lo que nosotros hacemos y no se hacen lo que nosotros sabemos, nuestras devociones, nuestras cosas que están muy bonitas y son buenas y nosotros las practicamos, pero que si el otro no las entiende o no las quiere entender, no por eso está mal. Y no por eso hay que echarlo a la periferia, fuera de aquí. Que no se diga, queridos hermanos, que el otro es mudo porque no habla como yo quiero que hable. Que no se diga que el otro es sordo porque no quiere oír lo que yo le digo. A lo mejor tengo que cambiar la forma o el contenido de lo que digo para que me oiga. Y también a lo mejor tengo que aprender a oírlo a él para que pueda hablar. Porque si yo no me presto, en realidad Jesús se daba cuenta que mudos y sordos hay de los dos lados. Hay unos que dicen que hablan, pero como los otros no los oyen porque no les entienden, pues están sordos. Y luego estos que están sordos quieren comunicarse y los que quieren oír lo que a ellos les conviene, no los oyen. ¿Cuántas personas no están en las calles queriendo que las escuchen? ¿Cuántas personas no están en los corredores de miseria que hemos creado en la grande Europa? En todos estos corredores de migrantes y de asilados que están siendo cada vez más. Y nadie parece, o casi nadie, escucharlos. Están mudos. Y les decimos, váyanse, 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 y no se van. ¿Están sordos? También lo podemos aplicar en micro a nuestras familias, a nuestras familias. Hay veces que decimos, pues que este no oye, pues no oye lo que tú le dices, porque de que oír, oye. Pero la forma como lo tratas, pues no te va a oír. Cualquiera se va a cerrar a eso. Cualquiera se cierra a la agresión. Cuando lo comienzas a agredir, seguro que se cierra y no oye. Está sordo. Pero también, si no lo dejas hablar, ¿cómo quieres que hable si no lo dejas hablar? Está mudo. Y así se la puede pasar mucho tiempo, ¿Cuántos miembros de nuestras familias son el mudo de la casa, son el que no habla, pero no porque no hable, no porque no tenga la capacidad del habla, sino porque no nos abrimos a lo que quiere escuchar, entonces se cayó? Que entre nosotros no haya ni mudos, ni sordos, ni de un lado ni del otro, y que el Evangelio sea este destapador de oídos y ablandador de la lengua, para que todos aprendamos a escucharnos, a hablarnos los unos a los otros. Y recordar que a veces lo mejor para ver es cerrar los ojos, y a veces mejor para hablar es cerrar los oídos para escuchar lo que dicen los demás. Cerrar los ojos para ver la claridad en lo más hondo de nosotros y de todo lo creado que nos ha sido dado. Cerrar los ojos para llegar al hondón y la fuente de donde surge la vida y todo lo que la recrea.
Cerrar los ojos y que surja la luz que barre las tinieblas y alumbra los caminos de la vida y de la historia. Cerrar los oídos para escuchar y escuchar al hermano, ahora que está presente y también cuando no está. Cerrar los ojos, cerrar los oídos. El Evangelio está hecho para eso. Seguimos estando en oración, queridos hermanos, queridas hermanas, por todos nuestros amigos. Como saben, el gobierno alemán, la Iglesia Católica en Alemania, ha abierto las posibilidades de no inscribirse, de no 3G, etcétera, etcétera. Pero vámonos lento, vámonos con calma. Es verdad que la situación está más holgada y es mejor, pero lo mejor es seguir cuidándose con el cubrebocas y la distancia requerida. Es muy importante aún no cantar la victoria. El COVID nos ha enseñado mucho. Nos ha enseñado que a veces descubrimos que el otro sí habla, porque no habíamos vivido tanto tiempo con él encerrado. Descubrimos que el